esta historia que merece ser contada y no es de superación personal, pero sí es de superación personal. Toda esta historia empieza porque nuestro hermano se debió graduar hace 12 años, pero no se graduó hace 12 años, se graduó del doctorado, del postdoctorado y demás. Pero nosotros pensamos, mi hermana y yo, que iba a empezar a trabajar como nosotras, como en el 2010, en Santa Marta o en alguna parte. Yo en esa época vivía en Bogotá y además de que vivía en Bogotá, pues Pato vivía en Santa Marta. Entonces ella invitó a nuestro hermano a Santa Marta pensando que algún día le iba a pagar porque ese man iba a trabajar y a producir y a tributar rápidamente. Pero no produjo rápidamente, demoró 12 años más porque estaba haciendo el postdoctorado y paila como la piraña mueca, esa plata nunca volvió a mi hermana. Esto todo se los cuento porque off the record estábamos acá atrás hablando sobre la universidad, sobre la educación universitaria. Y el capítulo de hoy es cómo hacer una estrategia de marketing para una universidad. En este momento las universidades la están pasando muy mal. ¿Por qué? Porque las personas no quieren trabajar, no quieren estudiar y no quieren estar en la universidad. Entonces no quieren trabajar, no quieren estudiar y per se no quieren estar en la universidad. Ahora, ¿por qué? Porque uno, a nosotros se nos vendió la falsa idea de que con la universidad íbamos a ser millonarios o personas de bien. Dos, porque ya no es tan chévere estar en la universidad porque tú también puedes montar tu empresa, puedes desarrollarte y puedes ejecutar con otro tipo de new knowledge que te da bases teóricas y bases fundamentales tácticas para poderte desarrollar. Y tercero, ya no es tan chévere en la universidad porque imagínense esos pobres seres humanos que les tocó toda la universidad en pandemia. O sea, esos manes no salieron a rumbear, esos manes no negociaron con los profesores después de una rumba, esos manes no llegaron a clase a las 7 de la mañana sin un trabajo a teoría de la argumentación de por qué no tienes tu trabajo y cómo vas a inventar una excusa que sea totalmente válida. O una muy clásica es cuando uno le pedía plata a los papás para fotocopias y era en realidad para aguardiente amarillo o aguardiente blanco y marica, las platas de las fotocopias a mí me hizo la vida social en mi vida. Y acá solo tengo una cosa bien importante que nos acordamos mi hermana y yo en estos días y es, yo siempre tenía plata y siempre tenía plata para guaro. Y yo siempre invitaba a mi hermana y mi hermana botaba el guaro. Y entonces yo me había inventado que teníamos fotocopias, que teníamos que sacar libros, que teníamos que sacar todo. Y ese fue el momento donde se nos fue la plata porque ella cogía el aguardiente y no se lo tomaba porque ella es una mujer decente, seria de su casa. Yo soy una borrachita. Y entonces ella cogía y lo tiraba para afuera. Ahora, todo esto hace que las universidades no la estén teniendo tan clara. Y yo les voy a contar cómo se debería hacer una estrategia de marketing digital para este tipo de acciones. Entonces, lo primero, alineación del proyecto. La alineación del proyecto es bien importante porque las universidades tienen pregrados, posgrados, maestrías, doctorados, cursos y demás. Entonces, entender toda la alineación del proyecto porque cuando tú estás sacando maestrías puedes sacar 70 maestrías o cuando estás sacando pregrados puedes sacar 50 pregrados y demás. Debes tener el orden estratégico y la formación del costo por adquisición que vas a proyectar en ese aspecto de crecimiento en fundamento al modelo de negocio. Número 2, debes tener el benchmark a nivel global y a nivel local. A nivel global, las universidades en Estados Unidos tienen muy buenos cursos que están vendiendo acá en Latinoamérica. Harvard Business School, Harvard está vendiendo un curso de marketing digital brutal. La Universidad de Columbia está vendiendo un curso de cómo manejar una startup. Hay muchos cursos de universidades internacionales que eso le hacen una hoja de vida a uno increíble y que están compitiendo con las universidades nacionales y que se están dando en la jeta para conseguir esos alumnos. Tercero, diagnóstico. ¿Cuál es la matriz de audiencia? ¿Cuál es el tamaño de la audiencia? ¿Cuánto es el tamaño dispuesto a adquirir su producto? ¿Y cuánto en realidad usted es capaz de manejar? ¿Cuál es el mapa de empatía y cuál es el universo potencial? Tercero, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál va a ser el contexto? ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿Cuáles van a ser las tácticas? ¿Cuáles van a ser las conclusiones? ¿Cuáles van a ser los retesteos? ¿Y cuáles van a ser los KPIs financieros? Y por último, ¿cómo usted va a iterar sobre este proceso para poderlo ejecutar?
Esto todo parte de el research de la categoría. Usted, ¿cómo está entendiendo la categoría? ¿Cómo está entendiendo a las personas? ¿Y por qué está sacando esas maestrías o cursos especializados? ¿Si hay el grupo objetivo para esto o no estaba viendo el grupo objetivo? Segundo, benchmark de producto. En ese benchmark de producto, ¿cuáles son las universidades que están compitiendo los mismos productos de usted? ¿Cuáles son términos similares y cómo lo están desarrollando? Y tercero, ¿cuál es el ecosistema digital? ¿Cómo se están comunicando desde las acciones digitales, desde redes sociales, desde página web, desde automatización de procesos de marketing? Y si usted es una empresa de educación y tiene un WordPress, amigo, revalúese. De ahí empezamos a trabajar en el research de la categoría que nos permita entender y ejecutar cómo lo estamos desarrollando, entender a la audiencia, cuáles son estas audiencias apasionados por el aprendizaje, cuáles son estas audiencias a las cuales dirigimos las acciones de pregrado y posgrado, cuáles son los tamaños del mercado por edad, por estrato social o por comunicación, cuáles son estas personas que pueden tener una comunicación asertiva con nosotros y cómo nosotros lo vamos a desarrollar. Desde la estrategia debemos validar cuál va a ser la vocería experta, cuál va a ser paid media, cuál va a ser la automatización. Generalmente cuando estamos hablando de universidades, en universidades estamos buscando una estrategia full contenidos o una estrategia inbound. Es una estrategia inbound porque tú tienes unos pillar page y estos pillar page están desarrollados para cada uno de los posgrados, de los pregrados y de los cursos sincrónicos o asincrónicos, o es una estrategia de contenidos que ataca desde posicionamiento orgánico la búsqueda de la persona y te lo desarrolla. Cualquiera de los dos caminos te va a dar el mismo objetivo, que el mismo objetivo es adquisición sistemática de clientes. Si tú lo estás revisando o lo estás visualizando como una táctica full de outbound, estás perdiendo la platica y la tasa de conversión no te va a desarrollar. Dentro de los objetivos específicos es bien importante que tú tengas los pillar page, los ejes de contenido, los formatos de contenido. Los pillar page porque te van a dar la adquisición de clientes o la adquisición de estudiantes sobre el pregrado, sobre el posgrado o sobre el curso. Número 2, los ejes de contenidos te van a hacer una pseudomatriz que te permite entender las necesidades y el dolor por el cual este estudiante está buscando esa carrera. Número 3, el formato, si es top of the funnel, middle of the funnel o la parte de abajo. Si estás hablando de middle of the funnel, tú tienes que tener un formato sincrónico de contenido denso que se adecue a esa supraespecialización o a ese MBA o demás, que permita demostrar que tú desde el arquetipo de Jung eres un gobernante o eres un sabio, porque yo quiero estudiar con gobernantes o con sabios, generalmente para la educación tradicional. Para la educación no tradicional como Singularity, como este tipo de educación que esa va como fuera de la caja, pero pues es súper ochentera y eso no es fuera de la caja, sino que es normal, pero ya no lo venden como nueva de la caja. El tipo de ese arquetipo es un rebelde con un sabio. Entonces, como que normalmente dentro de la educación siempre trabajamos con esos 4 arquetipos, depende de los tipos de educación y depende de ese desarrollo. Y con base en eso creamos los formatos de comunicación. De ahí debemos determinar cuál va a ser la vocería que se va a trabajar. Si se va a trabajar con el rector, si se va a trabajar con el director de carrera. Y podemos irnos a la comunicación ultra tradicional, donde tenemos el panel de comunicación de las universidades y demás, o podemos tener formatos de open days que sean mucho más abiertos y que el director de carrera pueda estar con las personas y pueda demostrar su talento no solo de academia, sino su talento de ejecución, de su talento de sus premios, sus desarrollos, sus comunicaciones, porque muchas veces uno no quiere estudiar en la academia porque pues son catedráticos haciendo. La cátedra difiere mucho de la realidad y sí, se ve súper bonito hacer el teorema y hacer una disertación o demás, pero en la vida diaria una disertación es una pregunta que uno le tiene que solucionar a un cliente y la tiene que solucionar rápido. Entonces, ¿cómo nosotros combinamos ese talento práctico con ese talento estratégico que deben estar? Determinar esas acciones, determinar el conocimiento de los docentes y determinar cómo se sienten los egresados al decir, yo soy de la Universidad Católica de Manizales Caldas, Colombia, de Manizales Caldas, Colombia para el mundo. Establecer las acciones de brand performance, o sea, de branding y de performance que te permitan posicionar estas acciones, que te permitan posicionar la adquisición, pero el branding, la adquisición, pero la educación, la adquisición, pero la base.
Y de ahí diseñar los flujos de automatización que aseguren los prospectos y la efectividad, que todos los leads que lleguen puedan ejecutarse de manera coherente. Entonces, la marca está en el centro porque vamos a asumir que usted decidió bien y va a ser una estrategia de inbound. Entonces, la marca está en la mitad y usted va a desarrollar su ecosistema digital. Ese ecosistema digital va a estar a partir de la página web, y en la página web usted va a tener un SEO técnico bastante bueno, va a tener unas campañas de brand performance, como le dije, y va a tener unos pillar page para cada una de las maestrías, especializaciones, posgrados, cursos asíncronos y todo lo que le quiera meter en procesos de educación. De ahí, por cada uno de los procesos saca un pillar page. Usted se va a querer suicidar con el montón de pillar page, pero tranquilo, eso va a tener un retorno de la inversión en menos de 2 años de toda esa adquisición. Número 2, tenga en la página web el contenido del programa, los testimoniales, las alianzas, el blog y el lead magnet. De ahí, bájelo a que el ecosistema digital debe tener un CRM, las bases de datos, la configuración del pipeline, los flujos de relacionamiento, los flujos de nutrición. Desde ahí, váyase a alianzas. Las alianzas, ¿qué va a ser? Fondos de empleados, gobiernos locales, gobiernos nacionales y agremiaciones. Le va a poner sistemáticamente clientes y va a ayudar en proyectos de desarrollo comunitario y proyectos transversales a que las personas se eduquen de manera más fácil y que usted pueda alcanzar mayores expectativas. En cuanto al ecosistema de redes sociales, tenga varios aspectos. 1, tenga contenido de marca, tenga contenido educativo, tenga contenido de producto, tenga contenido coyuntural y tenga contenido de sostenimiento solo para sus clientes, que son sus estudiantes. No se le olvide que si bien usted tiene adquisición, usted tiene retención, y esos chinos de 17 años que están estudiando en su universidad merecen que usted le haga contenido a ellos. De ahí, vaya y desarróllelo. En Facebook para personas mayores de 40, en Instagram para personas de mayores de 30, en Twitter para políticos, para espacio políticos, para medios de comunicación y para otro tipo de stakeholders que le puedan ayudar. LinkedIn para un público muy educado o un público muy de negocios. Váyase a YouTube para tener conversaciones, comunicaciones y, digamos, las grabaciones de esas clases síncronas. Tenga mentorías y tenga conexión hacia el posicionamiento, la consideración y el desarrollo de leads. Cuando ya lo vaya a bajar, bájelo a una vocería experta que se vuelven los validadores de comunicación, y esos validadores los ve desde los docentes, los estudiantes, los directores de programa y los egresados. ¿Qué es importante tener en cuenta? 1, los pilares de contenido. La generación de pilares de contenidos va a hacer que la adquisición desde la empatía de los productos o de los pillar page se haga de manera más adecuada. No es lo mismo vender, hola, tengo administración de empresas. Tu startup necesita que los flujos administrativos se hagan de manera coherente. Estudia conmigo. Es totalmente diferente. En los pilares de contenido usted puede sacar ese tono de comunicación y el reason why de por qué estudiar con usted. Lo segundo, automatización de procesos de marketing. No es lo mismo que le llegue un correo en blanco y negro con una firma a la maldita sea de Manuela Villegas a un newsletter divino, diseñado, estructurado, que usted se vea elegante para que pueda cobrar $5,000 o $10,000, depende del curso que quiera desarrollar. Paid media. Usted lo que necesita es hacer alcance y repetición, hacer educación y hacer un CTA. Entonces, por eso es importante que usted le ponga aceleración y que se vaya con una técnica que es de Interactive Media, y se la atribuyo a ellos, a Juan Sebastián Murcio, que se llama Brand Performance. Haga branding y performance. Siguiente. Alianzas estratégicas. Las alianzas lo que hace es que nosotros podamos tener acciones vitales de misiones y posicionamiento desde el emprendimiento. Entonces, emprendimiento y posicionamiento. Cuando usted tiene una alianza estratégica con una compañía que se llama Sí Señor, yo le pongo inmediatamente 60 personas a estudiar. Entonces, usted solo cerró un negocio con una loca de pelo azul de saco de Sí Señora, pero ahí tiene 60 estudiantes. Mire lo que es mucho más rentable para los procesos de adquisición. Y por último, los atributos promocionales que deberían estar desde el tema en específico, ya sea como todo el proyecto de comunicación que usted lo quiere ejecutar. Como parte, esto empieza desde el contenido, el poder de reinventarse. Y eso suena como a titular de COVID, pero no, el poder de reinventarse es como usted comunica, desarrolla y ejecuta un tipo de comunicación que, si siempre usted ha sido lo mismo, usted pueda encontrar otro tipo de comunicación para que lo pueda desarrollar bien.
Lo siguiente es entender cómo va a ser la educación online, cómo va a ser la educación con enfoque, cómo va a ser la cobertura y cómo van a ser los atributos promocionales. Los atributos promocionales, la educación de España nos ha explicado muy bien cómo hacerlo. Tenga becas. Lo siguiente, entonces, ¿cuál es el poder que usted debería ejecutar? El poder de la promesa única de comunicación y de ejecución. Y de ahí haces el funnel de contenido según la intención. Entonces, en Tofu, construyendo ese awareness, en Mofu, construyendo la consideración y en Bofu construyendo la decisión, desde los prospectos, desde los leads y desde la decisión informada. Y de ahí tenemos un rol y unos formatos según las intenciones para poderlo desarrollar. Ejemplo, tenemos en Facebook blog y estáticas, tenemos en Instagram los highlights, tenemos carruseles y tenemos leads. En Instagram tenemos artículos nativos, tenemos encuestas y tenemos PDFs. En YouTube tenemos trailers de eventos que vamos a tener en la universidad. En X no tenemos nada porque no nos gusta X, mentiras, no. En X tenemos artículos de blog, tenemos informativos, tenemos encuestas. Y por último, en la página web tenemos toda la información general de los testimoniales y otro tipo de acciones que ya se los dije. Ahí ustedes van teniendo en consideración, en decisión y en finalización y van aumentando todas las acciones. Es importante que tengan los voceros expertos, que sean validadores docentes o directores del programa y que tengan embajadores, estudiantes egresados, porque uno, al fin y al cabo, digamos, yo estudié publicidad en la Universidad Católica de Manizales, primero porque no me dejaron estudiar filosofía en la Universidad de Caldas, porque mi abuelo no me iba a dejar, no iba a pasar. Y segundo, pues porque un estudiante egresado le dijo a mi abuelo que yo podía haber estudiado en la Universidad Católica de Manizales porque, pues, no sé, Manizales es un pueblo, entonces por eso estudié allá. Y era un estudiante egresado que fue el embajador que le dijo a mi abuelo que yo podía estudiar allá y no ser filósofa pura. ¿Qué esto hace? Que los validadores se vuelvan los antiguos influenciadores y estos validadores le dan un contexto a toda la adquisición de bienes de educación. Tengan en cuenta que tienen que hacer la definición de roles, la ejecución de contenidos, la definición de frecuencia, la implementación y el seguimiento del performance para definir los voceros, el cuerpo docente, los egresantes y los estudiantes y para que se repita dentro de las ejecuciones. Dentro de los desarrollos de automatización es muy importante que tengan un CRM. Hay muchas universidades que no tienen un CRM, que no sé cómo existen sin un CRM. Es importante entender cómo están los estudiantes, cómo se están validando, cómo se están desarrollando y cómo se están ejecutando. El medio de llegada, si llegan por el blog, si llegan por el pillar page o si llegan por los contenidos de redes sociales, de ahí cuál es el documento o el lead magnet que están desarrollando, de ese lead magnet cómo se dispara un correo electrónico, de ese disparo de correo electrónico se firma una encuesta, de esa encuesta de satisfacción entran al newsletter, no entran al newsletter y cómo se desarrolla una compra. O si entra un form de un webinar, cómo vio el webinar, cómo se le anuncia el webinar, cómo tiene la recordación del webinar, cómo tiene el webinar y cómo se hace una encuesta de servicio. Y de ahí empezar como todo el desarrollo. O un formulario de contacto dentro del Pillar Page que te permite decir estoy interesado y que te llamen en las próximas 24 horas. No sea como las universidades en Colombia que llaman a los 3 meses y uno dice como, papi, ya conseguí educación, está muy tarde. En Pauta, busque los entornos de mejor performance. Los entornos son Facebook e Instagram como corporación Meta, está Google Ads como Performance Mac y AdWords, también podrías tener YouTube y en programática medios especializados y prensa. Métale menos programática y métale más medios convencionales. De ahí tenga alcance y visualización, tráfico de interacción, captura de datos. Y desde las validaciones y experimentaciones tenga por lo menos 3 tipos de audiencias, 3 tipos de canales, 3 tipos de formatos, 3 tipos de mensaje y por lo menos 6 tipos de CTAs. De ahí tienes el flujo de audiencias, las capas de las audiencias y el remarketing. Y en esto, acá me quiero parar un poco porque esto generalmente se ve en todas las estrategias, pero esto es como un descubrimiento que el agua moja de los últimos libros que he leído y de los comportamientos que he visto en una sociología digital. Cuando usted está hablando de capas de audiencia, usted véalo como un bundle. Un bundle donde usted tiene un montón de lapiceros y en ese montón de lapiceros usted tiene que encontrar patrones de comportamiento dentro de ese grupo de lapiceros. Esos patrones de comportamiento, muchos autores dicen que son demográficos, otros autores dicen que psicográficos.
Esos comportamientos para el growth hacking son solo comportamientos. Si usted descubre que 5 o 10 personas tienen el mismo comportamiento de esas capas de audiencia, monte una cohorte. Y de esa cohorte de usuarios que tienen el mismo comportamiento, empiece a extrapolar hipótesis cuantitativas y cualitativas de por qué están teniendo ese comportamiento. Cuando usted logra descifrar ese comportamiento y lo puede valorar o lo puede llevar hacia otro cohorte de personas, usted tiene Product Market Fit. Y eso es lo más importante, porque encontrar Product Market Fit en una startup de base tecnológica es encontrar que su modelo de negocio logró su cometido y que existe la demanda suficiente para lo que usted está haciendo. Pero muchos teóricos dicen como Product Market Fit es una sensación y no es un comportamiento real. Obviamente es un comportamiento real porque empieza la curva de crecimiento y la curva de crecimiento se da así. Pero encontrar Product Market Fit debería ser encontrar el behavior de esa cohorte para que usted lo pueda extrapolar a otra cohorte y cuando usted lo extrapola a esa cohorte, implantarle ese comportamiento y cuando usted le implanta ese comportamiento va a llegar a Product Market Fit con cualquiera. Esto se descubrió con un patrón de comportamiento en Twitter. El patrón de comportamiento en Twitter dice que si usted sigue a 20 o 25 personas desde Twitter, solo seguir tantas personas hace que usted tenga una intención de visitar Twitter regularmente. El KPI de Twitter es la visita day by day a la plataforma. Esa es la métrica de retención. Pero el comportamiento fue lo que se dieron cuenta que sin ese comportamiento no había esa métrica de retención. Entonces, yo lo invito a extrapolar esta conducta. Si usted de la cohorte encuentra el comportamiento que hace cumplimiento de métrica, saque ese behavior, métalo a una cohorte, intente que las personas hagan ese comportamiento y con eso usted va a tener la visualización. ¿Qué fue lo que hizo Twitter? Recomienda perfiles a este lado para que usted siga, porque sabemos que si usted sigue 20 personas, usted va a ver Twitter todos los días. Y eso es lo que usted debe emular o trabajar dentro de las conductas o los comportamientos del consumidor hacia las campañas de pauta. ¿Qué les recomiendo? Tenga una campaña de Always On para que sea brandformance, para que sea branding, para que usted cuente lo linda que es su universidad, para que cuente viva la U, viva la universidad. Y de ahí tenga ciclos de matrículas, ciclos de educación y ciclos de cierre. Alcance, interacción y registros. Y debe suplir los momentos donde usted está muerto. Los momentos donde usted está muerto es donde usted no debería estar vendiendo nada y uno calladito se ve más bonito. Desde ahí, ejecute programas modulares desde adquisición con early adopters, alianzas, con egresados o con masterclass. Si usted empieza a hacer un modular de producto, usted va a tener descuentos para uno, descuentos para otros y descuentos para otros, que esa es la misma plata que usted está pagándole a pauta, pero se le está pagando a alguien para que haga todo el proceso, un equipo de sales. Y desde las conclusiones, entienda varias cosas. Uno, el poder del journey. Usted necesita un journey. ¿Por qué? Porque ese funnel de conversión va a hacer que su sueño sea una meta. Que usted quiera llegar a Cartagena, y llegar a Cartagena usted puede ir caminando, pero es mucho más fácil llegar en avión. Váyase en avión. Entonces, téngase journey conversión y téngase funnel. Número 2, la automatización de procesos de marketing es pilar para la transformación digital de su educación. Si usted no tiene correos electrónicos previamente hechos, si usted no tiene un sistema de adquisición, un sistema de retención, desde un CRM, papi, está en la inmunda. Número 3, el contenido como el corazón de la estrategia. Recuerde, la base de programación de cualquier página web son las palabras. Si usted no hace contenido, usted no existe. Y número 4, la experimentación desde el hacking. Y es esto que les estaba diciendo. Entienda sus cohortes, emule comportamientos y inserte comportamientos sociales. Y con eso va a tener la adquisición de clientes. Y para completar lo de la universidad,
en el chiste de mi hermana, de cómo nunca le pagó mi hermano los 2 millones de pesos por invitarla a San Andrés en el 2009, 2010. Y además, yo nunca fui a San Andrés, a mí no me invitaron. Y yo sí tenía plata, bueno, me ganaba 2 pesos en la inmunda, pero a mí no me invitaron, mentira, sí me invitaron, pero tenía un novio abusivo. Quiero solo cerrarles con esto que es bien importante. Si usted está pensando que puede vender las universidades como me la vendieron a mí, que soy una cucha de 40 años, usted está en la inmunda. Usted debería entender que la educación cambió, que existe un new knowledge. Y con eso, con ese nuevo pensamiento, con esa nueva educación, sistemas como Platzi, y lo digo con nombre propio, van a ganar mucho la batalla en ciertas carreras. No quiero saber, como me dice mi hermana, no quiero que me opere un médico que hizo un curso en internet, todo bien, pero hay ciertas carreras que ese nuevo conocimiento está abarcando, lo están haciendo menos y están consolidando otro tipo de educación que no necesariamente tiene que ser la catequesis que me dieron a mí en el Colegio San Luis Gonzaga, que fue la única materia que perdí, o John Jorge Santander con Estadística 2, que casi le entierra un cuchillo. Entonces, ténganlo en cuenta porque todas las educaciones con tal de que la gente estudie y como es adentro, es afuera, se mueva y haya esa neuroplasticidad, vale, los quiero mucho.